Tal como un río lleva una hoja de hierba hacia el gran océano, el conocimiento, aunque poseído por un hombre común, puede llevar a uno con un rey, quien generalmente es inaccesible y cuya audiencia trae buena fortuna. Comentario. Al conocimiento se le respeta en todos lados, y aquel que lo posee puede atraer la atención de incluso los líderes del mundo, quienes generalmente son inaccesibles a los hombres comunes. Los jefes de Estado pueden ser respetados en sus propios países, pero un erudito es honorado mundialmente. La vida del gran poeta Sriharsa demuestra cómo la buena educación puede elevar a uno a asociarse con el rey. Una vez, él viajó a Kashmir para tener el darshan de la deidad de Sarasvati, la diosa de la erudición. Ahí solicitó la audiencia del rey, pero un guardia, considerándolo un hombre ordinario, le negó su solicitud. Sriharsa fue a la orilla del río para su meditación de la noche. Dos mujeres cargando ollas de barro para cargar agua comenzaron a reñir mientras el poeta oyó atentamente. Finalmente comenzó una pelea y los miembros de ambas familias se involucraron en ella. La pelea se volvió una refriega. El incidente fue reportado al rey, quien a pesar de escuchar la versión de ambas partes no pudo determinar quién tenía la culpa. Él preguntó si había habido testigos en el río y las mujeres le hablaron del brahmana, que observó silenciosamente todo el incidente. El rey mandó llamar a su corte al poeta como testigo. Cuando se le pidió que diera cuenta de la pelea, Sriharsa dijo: "No comprendo el lenguaje local, pero puedo repetir todo lo que se dijo", y para el asombro del rey, él narró cada palabra que habló cada persona durante el incidente. Honrado de tener a un erudito de ese calibre en su reino, el rey le dio a Sriharsa una recepción digna de la realeza. Después de eso, rápidamente se volvió muy popular en Kashmir. Aunque se le había negado la audiencia del rey anteriormente, cuando fue reconocido como un hombre de gran conocimiento, a Sriharsa se le dieron honores reales. Como se dice en el Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami no solamente era apreciado por la gente ordinaria, incluso en la asamblea de sabios eruditos se le ofreció gran respeto. Aquel que ha adquirido conocimiento espiritual es el más afortunado, pues puede contactar con el Señor Krishna, la persona más grande. El Señor Krishna dice que cualquiera que comprenda su nacimiento y actividades trascendentales lo alcanzará. Bhagavad Gita 4:9. Él también acepta a un hombre de conocimiento trascendental como su mismo ser. Por otro lado, un hombre iletrado no será capaz de sacar pleno provecho, incluso si se le da la oportunidad de encontrarse con un rey. Algunas veces, un devoto ignorante se aproxima a Krishna para satisfacer algún deseo material. Aunque Krishna puede mitigar todo el sufrimiento, el devoto le pide tontamente algo que prolongará su estadio en el mundo material. Esto es como ir con un gran rey para pedirle un puñado de cenizas. Un devoto inteligente que obtiene el darshan del Señor Krishna solamente solicita la dedicación continua en su servicio devocional, pues sabe que eso satisfacerá completamente su corazón y nada más. Por su propia fuerza, los guijarros y las pajas son incapaces de alcanzar el océano, pero lo pueden hacer si son arrastrados por un río. La palabra océano significa literalmente aquello que se encuentra lleno de joyas. Así, por la misericordia de un río, incluso los insignificantes guijarros pueden tener contacto con joyas invaluables. Similarmente, la insignificante entidad viviente es incapaz de alcanzar el océano de Krishna, a menos que sea llevado por el río del conocimiento espiritual que fluye a través del Parampara. La habilidad para adquirir conocimiento es la cualidad única del nacimiento humano. Si una persona no utiliza esta oportunidad, su vida es inútil. Las personas materialistas, adictas al disfrute de los sentidos, pueden preguntar: ¿cómo puede conocimientos darnos felicidad? Esto se explica en el siguiente verso. El conocimiento vuelve a uno humilde y cualificado. Al estar cualificado, uno obtiene riqueza para realizar actos religiosos, tales como la caridad y el sacrificio.
los cuales conducen a la felicidad. La humildad es el fruto de una buena educación. No podemos obtener conocimiento de un maestro fidedigno sin someternos humildemente, haciendo preguntas genuinas y ofreciendo servicio sumiso. Incluso el señor Krishna estudió bajo la guía de un maestro y realizó servicios humildes. Asimismo, las preguntas no se deben presentar en un espíritu desafiante o con la intención de poner a prueba el calibre del maestro. Debe haber una fe intrínseca. Algunas veces el discípulo hace un espectáculo de rendición, pero internamente mantiene su orgullo. Ellos albergan un sutil desafío, mismo que a menos que se maneje, los priva del verdadero fruto del conocimiento. Algunas veces ellos envidian al maestro, quien es la fuente de su conocimiento, y a quienes ellos tienen que servir desinteresadamente. A menos que uno sirva al maestro espiritual con la actitud apropiada, se encontrará propenso a hacer mal uso del conocimiento que ha recibido, o el verdadero significado del conocimiento no aparecerá en su corazón. Entre todos los tipos de conocimiento, las artes marciales y el conocimiento de las escrituras son famosos porque confieren honor. De estos dos, el primero causa el ridículo en la vejez, pero el segundo se respeta siempre. Se dice que la pluma es más poderosa que la espada. Controlar a la sociedad por la fuerza no es saludable, pues resulta en excesiva represión, la cual conduce inevitablemente a una revolución. La persuasión gentil, apelando a la razón, estimula a las masas a seguir voluntariamente. A un guerrero joven y ágil se le respeta, pero cuando es viejo se le ridiculiza. Si exige el honor que le corresponde a un gran héroe. Sin embargo, a aquel que es erudito en las escrituras se le respeta siempre. Mientras madura en experiencia y en realización, se incrementa su reputación, e incluso después de su muerte se siguen sus enseñanzas. Así, la persuasión a través del conocimiento y de la razón es superior a la fuerza o al conocimiento marcial. Esto fue demostrado especialmente por el señor Chaitanya, quien a diferencia de otras encarnaciones no mató a los demonios, sino que por medio de enseñar el Srimad Bhagavatam y el canto Hare Krishna mató la mentalidad demoníaca de ellos. Un erudito puede controlar a cientos de poderosos guerreros. Cuando Bhisma yacía sobre la cama de flechas, esperando la muerte, los Pandavas se aproximaron para escuchar acerca del conocimiento de las escrituras y no acerca de las artes marciales. Aunque Bhisma era un gran guerrero, fueron sus realizaciones de las escrituras lo que atrajo a ilustres sabios de todo el universo a su lecho de muerte para escucharlo. Estando incapacitado, él no podía enseñar la ciencia militar, pero mientras que todos escuchaban atentamente, habló por muchos días sobre Shastra Vidya o el conocimiento, las escrituras acerca del conocimiento. Sigamos con el verso 8. Así como los diseños grabados en una olla de barro nunca pueden cambiarse después de coserla, las impresiones creadas en las mentes de los jóvenes estudiantes permanecen de por vida. Por lo tanto, con el pretexto de contar historias, les enseñaré Niti a los jóvenes. Un alfarero crea diseños fácilmente en el barro húmedo, los cuales se vuelven permanentes después de coserlo. Similarmente, los hábitos y las preferencias aprendidos durante la niñez se vuelven una parte intrínseca de la naturaleza de uno y se incrementa la dificultad para cambiarlos conforme uno madura. Los psicólogos, no obstante, varias teorías y métodos concuerdan que las influencias de nuestra niñez moldean e impregnan nuestra vida adulta. Muchos profesionales de la salud mental examinan primero nuestra niñez para determinar la fuente de los traumas y neurosis del adulto. Por lo tanto, la educación debe esforzarse especialmente en entrenar en la influenciable juventud. El Hitopadesa, el autor entrelaza valiosas instrucciones morales dentro de fascinantes historias que contienen personajes de animales, los cuales son especialmente atractivos para los niños. Aunque puede ser que un niño no comprenda la moraleja de la historia, él disfrutará la historia, la recordará cuando sea adulto y podrá aplicar la sabiduría de esta. Esta misma técnica se usa en los Puranas,
para transmitir el conocimiento espiritual. Narayan Pandey escribió para los niños, pero puesto que nosotros somos como niños en los temas que todavía no hemos aprendido, podemos beneficiarnos de estudiar el Hitopadesa a cualquier edad. En este verso se enfatiza la importancia de los recuerdos o sanskaras iniciales. Sanskara significa purificación. Aquí está este término indica diseños o impresiones. Tal como se realizan los diseños en una olla de barro antes de cocerla, en la cultura védica se realizan 3 sanskaras o ritos védicos para el niño antes de su nacimiento. Estos eliminan las impurezas en el semen y en el óvulo de los padres y crea buenas impresiones en la mente del feto, las cuales retienen después de nacer. Durante el tiempo del Imperio Británico, el rey de Panjab, Maharaj Ranjit Singh, se encontraba dedicado a proteger a las vacas y a los brahmanas. Una vez, un hombre de negocios de su reino construyó un bebedero para vacas fuera de su mansión. Un día una vaca llegó a beber y viendo algunos granos almacenados detrás de un enrejado de acero, metió la cabeza a través de este para alcanzar los granos y sus cuernos se quedaron atorados en el enrejado. Viendo el predicamento de la vaca, muchos hindúes trataron de liberarla. Un hombre sugirió que fuera demolida la pared que sostenía el enrejado, pero otro dijo que sería demasiado costoso y sugirió que en vez de eso se le cortaran los cuernos. La muchedumbre se mofó de esa idea y en cambio ellos rompieron la pared y liberaron a la vaca ilesa. Un espía reportó el incidente al rey. Al escuchar que un hindú había sugerido cortar los cuernos de la vaca, se preocupó mucho y mandó llamar a la persona. Después de confirmar la historia, el rey preguntó: ¿cómo te atreves a sugerir este maltrato a una vaca? Dándose cuenta de su error, el hombre inclinó su cabeza y pidió perdón. Pero esto no pacificó al rey. Tú no eres un verdadero hindú. Debe haber algún defecto en lo que concierne a tu nacimiento. El rey llamó a la madre del hombre y le interrogó acerca del nacimiento de su hijo. Ella testificó que esta persona era su hijo legítimo, pero el rey no estaba convencido. Él dijo: tu hijo no tomó nacimiento de un hindú. Atemorizada, la madre dijo: soy una mujer casta, nunca he tenido contacto con nadie que no sea mi esposo, ni siquiera en sueño. Pero después de que mi hijo fue concebido, la primera persona que vi en la mañana fue a un carnicero sentado cerca sobre el techo de su casa. Y el pensamiento de su abominable forma de vida entró en mi mente. Esta debe ser la razón de que ese pensamiento pecaminoso haya entrado en la mente de mi hijo. Esta explicación satisfizo al rey, pues conocía la importancia de los sanskaras. Él estableció la ley que exigía que toda mujer hindú usara un anillo con un pequeño espejo en él y que cada mañana al despertarse contemplara el reflejo de su propio rostro antes de ver a alguien más. La costumbre continúa en algunas partes de Panjab, aunque su propósito se ha olvidado. Esta historia ilustra el valor de los sanskaras, los cuales han sido olvidados en su mayor parte en la sociedad de hoy en día. A continuación, el autor explica cuál fue la fuente de su libro y los nombres de los capítulos en él. Este libro incluye historias del Panchatantra y otros libros. Hay 4 sesiones tituladas Mitralava, Sudiveda, Vigraha y Sandip. Esta parte voy a saltar. Introducción. A las orillas del río Ganges, en la ciudad de Pataliputra, en la actualidad conocida como Patna, vivía Sudarshan, un rey dotado de todas las cualidades de la realeza. Una vez el rey escuchó 2 versos. Las escrituras son el ojo iluminador para todos, pues eliminan diversas dudas y revelan lo que se encuentra más allá de nuestra visión. Por lo tanto, aquel que carece del conocimiento de las escrituras ciertamente está ciego. Aquí se revela la esencia del Hitopadesa. Nacemos ignorantes y obtenemos la mayor parte de nuestro conocimiento por medio de escuchar. La percepción directa por medio de nuestros 5 sentidos de adquisición de conocimiento solamente da información acerca de los sucesos actuales. El conocimiento de los acontecimientos que están más allá de nuestra percepción se adquiere a través de las escrituras. Además, las escrituras explican los objetos que percibimos
y que sin embargo no comprendemos. Por lo tanto, las escrituras son nuestro verdadero ojos y se les considera la autoridad perfecta. El conocimiento basado solamente en la observación y la inferencia es poco confiable, pues toda alma condicionada sufre de 4 defectos: sentidos imperfectos, está sujeta a la ilusión, tiene la tendencia a cometer errores y tiene la propensión a engañar. Mientras se encuentre cargada con estas limitaciones, una persona que no ha estudiado las escrituras nunca puede obtener el conocimiento de la verdad absoluta. La juventud, la riqueza, el poder y la carencia de discriminación son individualmente suficientes en sí mismas para causar miseria y son especialmente desastrosas si se combinan. Comentario. La posesión más deseable de este mundo se vuelve peligrosa para alguien desprovisto de conocimiento de las escrituras. En la intoxicación de la juventud, nuestra discriminación a menudo se encuentra cubierta, pues tratamos de disfrutar sin restricción de los sentidos. Y la juventud carente de discriminación combinada con la riqueza y el poder inevitablemente conduce al orgullo. En el sendero espiritual, el orgullo es a menudo la causa de la caída. Como se dice, el orgullo precede a la caída. La riqueza es la raíz de todo mal y el poder corrompe, mientras que el poder total corrompe por completo. Una persona que posee riqueza y poder combinados con humildad es muy rara. Aquel que se encuentra intoxicado por triplicado con la juventud, la riqueza y una alta posición es mucho más peligroso que aquel que es débil, pobre y de baja posición. Además, si carece de discriminación, se encuentra sujeto a ser tiránico, dirigiéndose de esta forma hacia su desgracia última. Al escuchar los 2 versos mencionados, el rey se preocupó acerca de sus hijos, quienes no estaban educados, siempre se comportaban mal e ignoraban las escrituras. Así pensó para sí. Comentario. El inteligente rey comprendió cómo estos 2 versos se aplicaban a sus irresponsables hijos y se preocupó acerca de ellos. Él demostró las cualidades de un buen padre o gurú que se interesa personalmente en la elevación de sus hijos o discípulos. En esta era no es poco común ver a gurús iniciar discípulos por doquier sin prestar atención a su crecimiento espiritual. Son como niños arrojados al agua y abandonados a su suerte. El verdadero rol del maestro es el de entrenar a sus discípulos. Al trabajar al máximo por el beneficio de otros, el gurú o el maestro se expande más como persona y el discípulo aprende del rol ejemplar del gurú, el cómo ser un maestro él mismo. Por lo tanto, las escrituras prescriben que uno no debe tener demasiados discípulos. Siguiente verso. ¿De qué utilidad es un hijo que no es ni erudito ni religioso? Él es como un ojo ciego, inútil y doloroso. Comentario. Un hijo es como el propio ser, pues se dice que un hombre nace del vientre de la esposa como su hijo. Por lo tanto, a la esposa se le llama yaya, o de quien uno toma nacimiento. El padre apegado naturalmente siente satisfacción cuando su hijo logra la meta que él mismo no pudo conseguir. Sin embargo, un hijo que no es educado, que tiene mal carácter, solamente causa sufrimiento al padre, como un ojo ciego, feo e inútil. A un hijo irreligioso se le considera inútil, pues él descuida las prácticas védicas, tales como el Pindadana, mismo que da la liberación a los antepasados de uno. La cultura védica instruye que todo hombre tiene 5 deudas desde el nacimiento, una de las cuales es Pritina, o la deuda de uno con los antepasados. Aquel que se casa y tiene un hijo religioso gana la cancelación de su deuda y libera del sufrimiento a sus antepasados. Los hijos no natos o muertos son preferibles a los tontos, pues los 2 primeros generan miseria una vez, pero los tontos a cada paso. Comentario. Si una pareja no concibe un hijo o si el hijo muere prematuramente, ellos sufren temporalmente, pero un hijo tonto causa miseria de por vida a sus padres. Uno puede preguntar, ¿por qué resulta una miseria no concebir un hijo?
La importancia de un hijo en la cultura védica ya ha sido descrita. No tener un hijo es una gran desgracia, pues no hay nadie responsable de desempeñar las tradiciones familiares y realizar los rituales necesarios para los antepasados que se han ido, puesto que el placer de los sentidos no es el propósito central de la cultura védica. El esposo y la esposa se unen únicamente con el propósito de la procreación. Sin embargo, en la actualidad la gente generalmente se une solamente para el placer sensual y los hijos a menudo son considerados un lamentable accidente. El aborto se ha aceptado como una práctica estándar y por comodidad la gente ha olvidado que la vida empieza en la concepción, usando eufemismos tales como tejido cuando se refieren al feto, aunque subconscientemente ellos saben que están matando a un bebé en el vientre. Prefieren decir que están dando término al embarazo o eliminando el tejido, de tal forma que puedan sentirse libres de la culpa de asesinato y por lo tanto se engañan a sí mismos psicológicamente. Pocos saben ellos que no pueden escapar del castigo por asesinato impuesto por las leyes del karma y que en sus siguientes vidas tendrán que sufrir la miseria de ser abortados repetidamente. Por otro lado, los padres sin hijos pueden no estar de acuerdo con este verso debido a su fuerte deseo de un hijo, bueno o malo. Sin embargo, existen varios ejemplos en donde el hijo les ha ocasionado tanto sufrimiento a los padres que ellos hubieran preferido nunca darle nacimiento. Además, mejor un aborto involuntario o no aparearse para nada. Mejor un niño nacido muerto o que nazca una niña. Mejor una esposa estéril o un niño que permanece en el vientre. Todo esto es preferible a un bello y rico hijo que sea un tonto. Comentario. La belleza y la riqueza sin un buen carácter son como ornamentos en un cuerpo muerto. Estos también pueden inflar el falso ego. La gente ignorante, profundamente apegada al cuerpo material y que lo considera su ser mismo, da la máxima importancia a la riqueza y a la belleza, aunque se pierdan con la muerte. La verdadera belleza se encuentra en el conocimiento y en el buen carácter de una persona. El propio nacimiento es exitoso si uno trae honor a su dinastía. De lo contrario, uno nace y muere inútilmente en este mundo mutable. Comentario. Una vida desperdiciada no tiene verdadero valor. Es mejor una vida corta, vivida apropiadamente, que una larga vida desperdiciada en la vana búsqueda de la gratificación de los sentidos que termina con la muerte. En realidad, una larga vida centrada en uno mismo es peor que la vida de un árbol, pues al menos el árbol sirve a la humanidad purificando la atmósfera, suministrando madera, frutos, flores, miel y medicinas. Una vida de autosacrificio trae fama en esta vida y en la próxima. Uno sobrevive incluso después de la muerte a través de su buen nombre. Como le dijo Napoleón Bonaparte a su hijo, a ti te dejo mi nombre, y es todo lo que dejó, y fue suficiente. No obstante, la verdadera fama resulta de la realización de servicio devocional. El santo devoto del Señor conquista sus sentidos y los lleva bajo control, usándolos en el servicio a los demás, al Señor. Sus logros son más grandes que los de un hombre que conquista el mundo, pues este último no tiene los sentidos controlados. Por lo tanto, mientras muchos conquistadores del mundo sobreviven en las páginas de la historia, las grandes personas santas viven en los corazones de los hombres. A pesar de que son pocos los piadosos y la historia no registra en primera instancia el nombre de un hijo de manera respetuosa, se le llama madre a aquella que lo parió. Entonces, ¿a quién se le considera estéril? Comentario. La fuerte labor del parto y el duro trabajo de ser madre vale la pena solamente si el hijo se vuelve piadoso y erudito. Es mejor ser estéril que tener un hijo que ni trae gloria a la familia ni se ocupa de sus padres, porque realizar una dura labor por ningún buen resultado. Por lo tanto, los padres deben tener gran cuidado en construir el carácter de sus hijos al educarlos apropiadamente. Además, aquel que no es entusiasta en ofrecer caridad, realizar austeridades, dedicarse a valientes actividades o adquirir conocimiento o riqueza,
es, a decir verdad, el excremento de su madre. Comentario. Por arreglo de la naturaleza, el cuerpo rechaza naturalmente el excremento. Nadie se encuentra apegado a su excremento, pero los padres consideran incluso a un hijo inútil como su ser mismo, aunque en realidad no sea mejor que el excremento de la madre. Incluso el excremento es útil como fertilizante, pero un hijo que no es entusiasta en las actividades que se mencionan anteriormente, encontrándose profundamente inmerso en la modalidad de la ignorancia, es simplemente una carga inútil. Además, es mejor tener un hijo erudito que cientos de hijos tontos. Una luna puede disipar la oscuridad, no así miles de estrellas. Comentario. La cualidad es preferible a la cantidad. Cientos de rosas de plástico no se pueden comparar a una sola que sea real, ni pueden compararse millones de nombres de Dios cantados ofensivamente con un nombre cantado sin ofensa. Una luna llena no solamente disipa la oscuridad, sino que eclipsa a las estrellas titilantes. Un devoto puro, como la luna, puede liberar a un ilimitado número de tontos. Aquel que realiza severas austeridades en un lugar santo concebirá un hijo que es